Gracias, Óscar, por la invitación a acompañarlos en esta asamblea del Centro Patronal de Nuevo León. Y quisiera iniciar este mensaje con una mención hacia nuestro querido amigo Julio César Galindo Pérez. Les comento que el día de ayer estuve en San Luis Potosí con el objetivo de llevar nuestras condolencias a la familia de Julio César, de reunirnos con el consejo directivo del Centro Empresarial de Coparmex en San Luis Potosí y con los presidentes de organismos empresariales potosinos. También nos reunimos con las autoridades. He estado en contacto directo y frecuente con el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y con miembros del gobierno del estado, secretario general de gobierno, comunicación con el fiscal, y desde luego hemos hecho pues nuestro mensaje solidario, se lo hemos hecho llegar a toda la sociedad potosina, a toda la comunidad empresarial, a los organismos empresariales y sobre todo al Consejo de Coparmex en San Luis Potosí. Con agrado les comento que la respuesta del Consejo Directivo de Coparmex San Luis Potosí ha sido que la mejor manera de honrar la memoria de Julio César Galindo Pérez es seguir trabajando por el bien común. Y hemos hecho un compromiso de cada uno de nosotros seguir trabajando en lo que nos corresponde en nuestras empresas y también en lo que colaboramos en Coparmex y en los demás organismos empresariales. Comentarles que ha habido una unidad de todos los organismos empresariales en San Luis Potosí para seguir trabajando por el bien común del Estado, pero al mismo tiempo ha habido una respuesta muy solidaria de los organismos empresariales que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, en donde también ha habido esta respuesta solidaria. Hemos hecho una exigencia a las autoridades para que se esclarezca este caso, que se dé con los responsables de tal manera que no haya impunidad. Desgraciadamente, este es uno más de los casos que suceden en todo el país, en muchas ciudades, en muchos estados, todos los días. Y es por eso que hemos hecho este llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que nos den la seguridad que queremos, que requerimos todos los mexicanos, que podamos transitar libremente en nuestras actividades diarias, que podamos operar en nuestros negocios, en nuestras empresas, sin tener este flagelo. A la memoria de nuestro querido amigo Julio César Galindo Pérez, seguiremos trabajando por el bien común. Un saludo muy especial a nuestro presidente del Centro Patronal de Coparmex en Nuevo León. Muchas gracias por invitarnos a esta asamblea. Óscar, enhorabuena, felicidades por tu discurso. Coincidimos en que eso es lo que tenemos que hacer. También saludo al presidente de la Federación Norte, Luis, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Alejandro Salafranca Vázquez, con quien hemos tenido una serie de reuniones muy frecuentes precisamente para encontrar cuál es esta situación de la reforma a la subcontratación, que nos ayude con estos dos objetivos que ya había mencionado con toda claridad Óscar Martínez, es decir, la flexibilidad para las empresas, la flexibilidad para los trabajadores, pero también la competitividad del país y al mismo tiempo respetar el 100% de los derechos de los trabajadores. Saludo también a Roberto Rusildi Montellano, secretario de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León, a nuestro vicepresidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, gracias por acompañarnos, a todos los consejeros del Centro Patronal de Nuevo León, a las grandes empresas que nos acompañan. Me da mucho gusto que estén conectados, porque esto es lo que refleja la unidad con la que tenemos que trabajar.
Inicio reconociendo la crisis, la serie de crisis por las que estamos pasando. Primero, esta crisis de salud, en donde ya rebasamos 185,000 fallecimientos, 2.2 millones de contagios, de acuerdo con cifras oficiales, que nos ponen en el país número 1 en fallecimientos de personal médico y el número 3 en fallecimientos totales. Esto ha generado una caída de la economía, ya nos explicaba Oscar, 8,5% de acuerdo con el INEGI en el 2020, y se espera un rebote de entre 4,5% y 5% de la economía. Esto quiere decir que nos llevará en promedio 2 años recuperar la caída del 2020. Sin embargo, hay sectores mucho más golpeados, claramente el turismo, las líneas aéreas, los restaurantes, la industria de la construcción, la industria textil, la industria del entretenimiento, en donde ha habido caídas entre el 40 y el 50%. Son industrias que les llevará de 4 a 6 años recuperar el nivel económico que tenían antes de la pandemia. Esto nos ha llevado a una pérdida neta de 650,000 empleos a nivel nacional en la parte formal, es decir, dados de alta en el Seguro Social, y según INEGI, otros 2 millones de empleos informales que no se han recuperado. También nos revela el INEGI la pérdida de 1 millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas que han tenido que cerrar. De acuerdo con la estadística que llevamos en Coparmex, 79% de las empresas socias de Coparmex han tenido una caída en sus ingresos de aproximadamente, en promedio, 50% de sus ingresos. Desde Coparmex hemos hecho propuestas al gobierno federal con respecto a que haya créditos a las empresas a tasas bajas, con periodos de gracia, con la posibilidad de tener pagos 12, 24, 36 meses. Hemos hecho también propuestas para que haya incentivos fiscales. Propusimos también que hubiera salarios solidarios, es decir, que para que no se perdiera más empleo, se pagaran en los salarios bajos entre 1 y 3 salarios mínimos, la mitad del gobierno federal, la mitad los empleadores. Y desde luego les hemos pedido a las autoridades que nos den los saldos a favor de IVA, que haya la devolución de estos saldos a favor. Anteriormente se podía compensar los saldos a favor de IVA con los saldos a pagar impuestos sobre la renta, lo que se llamaba la compensación universal. A partir de esta administración no se puede hacer esta compensación universal, es decir, nos piden que paguemos el impuesto sobre la renta y que solicitemos la devolución de los saldos de IVA a favor. Tenemos empresas en Coparmex que llevan más de 1 año en que no les han devuelto los saldos a favor de IVA. Es responsabilidad de las empresas, desde luego, que paguemos los impuestos, responsabilidad de la autoridad que nos devuelvan los saldos a favor. Esto contrasta cuando vemos que gobiernos de otros países, Alemania le ha apostado el 30% de su Producto Interno Bruto para la reactivación de la economía, los Estados Unidos, que empezaron con un 13%, el presidente Biden ha anunciado 1.9 billones de dólares para reactivar la economía, Chile un 6%, en México es menos del 1%. Por eso la señal que hemos enviado a las empresas, sobre todo a las empresas pyme, micro, pequeñas y medianas, es: no vamos a recibir ayuda del gobierno, cada empresa tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Afortunadamente, algunos gobiernos estatales han dado apoyos en cuanto a los salarios solidarios, apoyos a créditos a las empresas, inclusive incentivos fiscales o posponer algunos de estos pagos de impuestos. Por otro lado, el proceso de las vacunas va lento. Esto quiere decir que mientras en nuestro país llegamos a estos 2 millones de vacunas aplicadas, el vecino país del norte aplican 1,5 millones de vacunas cada día. Hay muchas prácticas que tenemos que aceptar en nuestro país para avanzar mucho más rápido en la aplicación de las vacunas. Pero mientras esto sucede, tendremos que convivir con la pandemia. Y es por eso el llamado que hacemos a las empresas para cuidar la salud de los colaboradores y así evitar los contagios, pero también cuidar la salud de las empresas. Es importante mantener las fuentes de trabajo. Hacemos un llamado a la autoridad para que en los espacios públicos se respeten los protocolos. Vemos que en los mercados, en los tianguis, en el transporte público, en el comercio ambulante, no se respetan estos protocolos, no hay el uso adecuado de los cubrebocas, de la sana distancia. Esto es
importante que las autoridades federales, estatales y municipales hagan esta conciencia para evitar que haya más contagios. Y desde luego un llamado a la sociedad, porque muchos de estos contagios se dan en reuniones familiares o en reuniones en domicilios particulares. Es tiempo de cuidarnos. En lo que podemos completar la vacunación, tenemos que tener mucho más cuidado para evitar contagios. Hemos hecho una propuesta a la Secretaría de Salud, a la Seguro Social y a otras dependencias del gobierno federal para apoyar desde el sector privado. Propusimos que pudiéramos apoyar desde financiar, comprar, importar, distribuir y aplicar las vacunas. Estamos con toda la disposición y en espera que el gobierno federal nos diga cómo ayudamos. Mientras más rápido apliquemos las vacunas, más rápido podremos reactivar la economía. Hemos propuesto en varias mesas de salud de los gobiernos estatales el concepto de empresa segura. Es decir, más allá de abrir sectores esenciales, necesitamos abrir todos los sectores y esto lo podemos hacer con empresas seguras, comercios seguros, establecimientos seguros. Es decir, en donde apliquemos los protocolos del uso de cubrebocas, de la sana distancia, del lavado de manos, del tomado de temperatura, del cuestionario a los que ingresan, de tal manera que podamos detectar estos casos que pudieran ser positivos, o al menos se piense que pudieran dar positivos. La reactivación de la economía es fundamental y estamos colaborando con la Secretaría de Economía en este plan de reactivación económica. La Secretaría de Economía ha planteado 4 ejes de reactivación que nos parecen pertinentes. El primero, la empresa y el empleo. El segundo, que tiene que ver con el entorno para la inversión. El tercero, el comercio exterior. Y el cuarto, la sectorización y regionalización del país. Vemos una gran oportunidad para México, sobre todo en el tercer eje que plantea la Secretaría de Economía, que es el comercio exterior. Los Estados Unidos cayeron en el 2020 3.5% su actividad económica. Van a crecer este año 2021 5%. Esto quiere decir que en menos de un año, en 9 meses, recuperarán lo que perdieron en el 2020. Están empezando ya a comprarnos mercancía. Si revisan nuestra balanza comercial, ha crecido el superávit comercial de México con los Estados Unidos y se debe a que nos están comprando ya productos, pero necesitamos reactivar la planta productiva para poder atender esto que nos están demandando la economía de los Estados Unidos. Si no lo hacemos, Estados Unidos comprará en otros países. Hemos planteado desde Coparmex a la empresa como un vehículo del cambio que requiere el país. Esto es independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. La empresa es un vehículo mediante el cual podemos ayudar a resolver problemas como la pobreza educativa, la pobreza de salud, la pobreza patrimonial, la pobreza financiera. Simplemente haciéndonos cargo en cada empresa de nuestros colaboradores. Hay temas que no podrá resolver el gobierno federal. Por ejemplo, la pobreza educativa. Es una realidad que muchos mexicanos dejaron la educación formal por incorporarse a la vida laboral. La respuesta del gobierno federal es el Instituto de Educación para Adultos. Que, por cierto, tiene una plataforma muy buena, pero cuando visitamos sus centros comunitarios, tienen computadoras de hace 8 años, no tienen presupuesto para cambiarlas. Y les bajaron el presupuesto para sus instructores. Pero dentro de las empresas tenemos a los trabajadores que dejaron la educación formal, tenemos las computadoras y tenemos colaboradores que pueden funcionar como instructores. Si cada empresa nos comprometemos con nuestros trabajadores, podemos ayudar a salir de la pobreza educativa en una sola generación, en lugar de en 3 generaciones, que sería lo que normalmente sucediera, como nos dice el Coneval. También hemos planteado desde Coparmex una nueva cultura empresarial, un cambio de paradigma. Es decir, cambiar ese switch que existe en nuestro país de tener empresas pobres y empresarios ricos y cambiarlo por tener empresas ricas, empresas sólidas y emprendedores dignos, empresarios dignos que podamos vivir con lo que nos paga la empresa. Esta nueva cultura empresarial incluye lo que llamamos en Coparmex el libre mercado con responsabilidad social, pero que también se conoce con otros nombres como
es el capitalismo consciente que presenta Raxi Sodia y que ha impulsado el TEC de Monterrey, ahí en Monterrey, partiendo de esta teoría de que las empresas no son nada más de los accionistas, las empresas son de los colaboradores, sin colaboradores no hay empresa, las empresas son de los clientes, las empresas son de los proveedores, las empresas son de la comunidad, también del gobierno, de los impuestos que pagamos, y sí, claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Algo importante que impulsamos desde Coparmex en esta nueva cultura empresarial es que tenemos que buscar un nuevo modelo económico. Antes pensábamos que al invertir se generaba empleo, con esto había crecimiento económico y repartición de la riqueza. El resultado de las últimas décadas nos deja claro que esto no es suficiente. Y hemos cambiado la misión que le da sentido a la Coparmex para impulsar un desarrollo inclusivo. Es decir, un crecimiento económico que vaya acompañado de un desarrollo social, que nadie se quede atrás. Todo esto en la nueva cultura empresarial basado en un liderazgo humanista en la empresa. Es decir, poner a la persona en el centro de la empresa, poner al colaborador en el centro de las decisiones. Y en esta concepción de que la empresa no es una razón social, que la empresa no es el edificio o las cuatro paredes de una oficina, la empresa somos las personas. Y en este sentido, para que crezca la empresa, tenemos que crecer los colaboradores. Y por eso la capacitación se tiene que tornar obligatoria para que en el crecimiento de los colaboradores crezcan las empresas. Finalmente, hago unas breves referencias de temas de coyuntura sobre los cuales hemos estado trabajando. Ya comentaba al principio sobre este diálogo frecuente, intenso, con mucho respeto que llevamos sobre el tema de la subcontratación con los equipos de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Hacienda. Estamos cerca de un esquema, de un acuerdo que sea, no es ni la propuesta que hicimos desde el sector empresarial, ni tampoco la propuesta que se hizo del gobierno, pero es un buen arreglo en donde se toman en cuenta ambas partes. Un breve comentario sobre la aprobación que se dio ayer en el Senado a la ley de la industria eléctrica, como se había dado en la Cámara de Diputados sin cambiar una coma. Estaremos atentos a las acciones de inconstitucionalidad que se generen del mismo Congreso. Sabemos que esta propuesta viola lo que dice nuestra Constitución en esta libre competencia y libre concurrencia, como dice el artículo 28. También viola lo que firmamos en los acuerdos internacionales con Estados Unidos y Canadá en el TEMEC y en el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Va en contra de lo que ya estableció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que en ese voto de 4 votos contra 1, en contra de esa propuesta, de lo que era una propuesta de la Secretaría de Economía que enviaron en mayo del año pasado, que básicamente esta propuesta, iniciativa preferente, retoma ese mismo documento. Y finalmente la Comisión Federal de Competencia Económica estableció con mucha claridad que esto recomendó que no se aprobara precisamente porque va contra la libre competencia. Y esto sin mencionar que tenemos un acuerdo internacional, el Acuerdo de París, en donde nos comprometimos a la generación de energías limpias, 35% para el 2024. Tenemos que movernos en energías limpias. La CFE tiene que invertir en el largo plazo en energías limpias y dejar las energías contaminantes. Es una transición que se tiene que dar poco a poco, pero tenemos que caminar hacia las energías limpias. Hacia allá va el mundo. Esto de repente nos nubla los temas de largo plazo que tenemos que impulsar desde Coparmex, como es la educación, como es la salud, las pensiones, el Estado de Derecho, el entorno para que haya confianza en la inversión, la defensa de la libre empresa con responsabilidad social. Sin embargo, seguiremos combinando los temas de coyuntura con los temas de estrategia de largo plazo. Y finalmente, en este año, estamos a 3 meses de un proceso electoral. Comentar que desde Coparmex mantendremos la neutralidad, sí participaremos en la organización de debates ciudadanos en todos los estados en donde se elige gobernador,
en unión con organismos de la sociedad civil para que se conozcan las posturas de los candidatos y de los partidos. Haremos campañas de promoción del voto. Es importante que todos los ciudadanos ejerzamos este derecho al voto. También participaremos, le pediremos a los candidatos que firmen compromisos, que nos permitan, aquellos que resulten electos, hacer la parte de exigencia una vez que entren en sus puestos para los que fueron electos. Y finalmente la observación electoral, que parte desde que inicia el proceso de las precampañas, las campañas y desde luego la jornada electoral. Desde Coparmex impulsamos el avance en la democracia, que es algo que consideramos que hemos decidido como país hace varias décadas, y que esto pasa por el avance, por la defensa de los contrapesos, por la defensa de las instituciones, la defensa de las libertades y el apoyo y el impulso a la participación ciudadana. Con esto lograremos ese mejor México que todos queremos, un México más libre, un México más democrático, un México en paz, que es lo que todos los mexicanos queremos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a la Asamblea. Felicidades, Óscar, enhorabuena en este nuevo consejo que ha sido electo del Centro Patronal Coparmex en Nuevo León. Enhorabuena.